Hola amigos, hoy estudiaremos los 4 ejemplos de sumisión que registran las Sagradas Escrituras. Entre ellos encontramos la sumisión de las esposas a los esposos, la sumisión del pueblo de Cristo o de la Iglesia a Cristo, la sumisión de los hijos a los padres y la sumisión de los siervos a los amos. Si seguimos el ejemplo de Jesús, descubriremos que Dios mismo elaboró o creó niveles de autoridad, el cual desea que nosotros nos sometamos. Se espera que cada creyente sea un modelo de buena conducta para la honra y gloria de Dios, sometiéndose a las autoridades civiles, a las autoridades laborales, también en el hogar y en la iglesia. ¿Quieres conocer más sobre esto? Pues quédate con nosotros para estudiar la lección titulada Relacionamientos sociales. Gracias, Erika. El apóstol Pedro describe la voluntad de Dios en la forma, en las maneras en que el cristiano se relaciona con sus superiores, bien sea en varios niveles de autoridad. Puede ser que los superiores estén haciendo lo correcto, estén haciendo lo incorrecto. Pueden ser que sean justos o injustos, pero no depende de cómo se comporta el que te dirige, sino que el cristiano debe ser siempre auténtico, veraz, y su comportamiento debe ser muy original como un hijo de Dios, independientemente de cómo sean los superiores. Para conversar este tema, y además de la forma como también Jesús trata a las mujeres, cómo tuvo su trato con las personas que podrían considerarse inferiores, este tema lo vamos a estar conversando hoy con un invitado especial. Me encuentro con el hermano Israel Núñez. Bienvenido, hermano Israel. Gracias por invitarme. Qué bueno. Hoy vamos a estar conversando este tema y esperamos que sea de agrado, de interés y de mucho conocimiento y que nos ayude a, como consecuencia, ser mejores personas. Para abrir la palabra de Dios lo vamos a hacer con una oración. Padre bueno, gracias Señor por tu bondad. Vamos a abrir tu palabra y te pedimos Señor que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Israel, vamos a estar conversando en esta primera parte sobre la iglesia y el Estado. Un tema bastante abarcante que a veces podría tomarse para ser contradictorio, conflictivo, pero sin embargo hoy lo vamos a hacer de una manera sencilla, amena, y vamos a ver que no tiene por qué ser algo rígido al respecto. Y voy a comenzar leyendo en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, los versos 13 al 17. Dice la palabra del Señor: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea gobernantes como en el enviado para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O sea, estos textos nos están hablando de completa sumisión y obediencia. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra acerca de cómo debiéramos relacionarnos con el gobierno? Bien, la palabra pues nos habla claramente acerca de que nosotros debemos ser transparentes, nosotros debemos ser también dispuestos a colaborar, receptivos también con aquellas personas que por algunas razones decimos están de turno en un gobierno, sea un gobierno nacional, estatal, regional. De alguna manera nosotros debemos asimilar que el Señor ha permitido que ellos estén allí. De la misma manera, pues como nosotros estamos en algún cargo, sea de iglesia, sea de un trabajo, un empleo,
pues de esa misma manera, pues el Señor ha permitido que ellos estén en ese lugar para un fin específico, un fin especial, y nosotros pues debemos mantenernos en completo sumisión, en completo respaldo, incluso apoyo a estas personas, siempre y cuando, pues me imagino estaremos conversando también, esto no tenga nada que ver con violentar nuestros principios, nuestros fundamentos. El Señor nos llama a obedecer, a ser leales, a colaborar, a participar, no solamente ser entes allí que estamos estáticos y estamos sometidos como esclavos sin ningún tipo de derecho, sino que debemos ser participantes, aportando lo que el Señor nos manda a aportar. Me llama la atención cuando menciona que debemos mantenernos en obediencia y que debemos hacer las cosas bien hechas para que no haya nada que decir de nosotros. O sea, irreprensibles, irreprochables. Manteniéndonos en una conducta completamente irreprensible, que sea de ejemplo digno de imitar para aquellos que pudieran no estar haciendo las cosas bien. Y eso es dejar la pauta de ser un buen cristiano. Es correcto, inmediatamente estaríamos testificando de en quién hemos creído y por qué somos obedientes, porque somos obedientes al Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él nos insta a obedecer también a los gobernantes terrenales. Y cabe destacar también que hay muchas personas que sin tener una vida de cristiano practicante son personas muy correctas y obedientes. Es cierto, podemos notar algunas personas que están en algunos cargos públicos que tienen un nivel de educación, de tolerancia, de amabilidad, de servicio incluso, que quizás podríamos pensar que son creyentes, son personas que debiéramos imitar si nosotros como creyentes pues no hemos alcanzado esa madurez de respetar, amar a las demás personas, servirles desinteresadamente, no importando el cargo que temporalmente estemos ocupando, sino que el Señor nos colocó allí para que sirviéramos de luz a estas personas también. Así es. ¿Y por qué es importante que los cristianos sean los mejores ciudadanos que puedan, incluso en situaciones políticas difíciles? Porque es como mencionaban pues nosotros, en Mateo pues 5:13 nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros vamos a darle la sazón, el sabor, la importancia allí de ser leales, de ser serviciales. Si nosotros no lo hacemos de esta manera, vamos a reflejar entonces un cristianismo opaco, un cristianismo que no tiene el brillo que da la luz del Espíritu Santo, el sabor, la sal de tener a Dios con nosotros, de demostrarles a ellos que no importa la situación, a las personas en general, no importa la situación que estemos atravesando, pues confiamos en algo que es mayor, que no trasciende a esta tierra, sino que traspasa los límites de esta tierra, y tenemos una esperanza mayor. No importa lo que esté sucediendo en este momento, debemos estar confiados, debemos estar seguros que el Señor está al control y que nosotros somos sus representantes, sus embajadores aquí, confiados y certeros de que vamos hacia un rumbo mucho mejor. Claro, y ellos pues necesitan tener una esperanza. Al ver personas así, ellos dicen, oye, hay algo más aparte de lo que está sucediendo ahorita. Hay una esperanza, hay un mundo mejor, y esta persona lo está viviendo de esta manera. Yo quisiera vivirlo así también. Amén, así es. Bueno, profesor, el tiempo está avanzando. Así es. Y es muy importante que tratemos un poquito lo que es amos y esclavos. Vamos a ir directamente a 1 de Pedro capítulo 2, versos 18 y 23. ¿Puede hacer el favor de leerlo, por favor? ¿Cómo no? Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y afables, sino también a los rigurosos, porque esto merece aprobación. Si a causa de la conciencia ante Dios alguno soporta molestias y padece injustamente, porque para mérito es el pecado, sois abofeteados y lo sufrís. Pero si haciendo bien sois afligidos y lo soportáis, esto ciertamente es agradable ante Dios. Profesor, en una sola frase, ¿qué principio podemos obtener de estos versículos para nosotros? Bien, podríamos asumir que todo lo que sucede tiene un fin especial y Dios ve el fin desde el principio. Así avanzamos con este estudio. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos. Quédate con nosotros porque aún queda mucho por aprender.
En Séptimo TV queremos orar por ti. Siempre que tengas una necesidad, nunca dudes en llamar, en contactarte con nosotros, pues Dios está dispuesto a responder todo lo que le pidas. Él te ama y, sabes, nunca dejará de buscarte. Por eso, si deseas que oremos por ti y por tu familia, entra en www.septimotv.org y déjanos tu pedido de oración, porque creemos en Dios que serás fortalecido. Confía en Jesús y trae a sus pies todas tus cargas. Las Sagradas Escrituras en Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Así que juntos pidamos a Dios en oración, con fe, para que Él escuche nuestro ruego. Envíanos todo por lo que deseas que oremos al Señor y nosotros te apoyaremos con nuestras oraciones. Bien, profesor, estábamos conversando muy poco acerca de la relación de esclavos, siervos, amos, y había algo que quería comentarnos al respecto. Este es el momento. Sí, en efecto, encontramos que para aquel entonces pues habían diferentes tipos de esclavos. Alguien podía llegar a ser esclavo por algunas razones diversas. Por ejemplo, una guerra, pues quedaban algunas personas rehenes, podríamos llamar en este entonces, y estas personas pues, se constituían en esclavos. Otros pues nacían siendo esclavos. Otros pues eran comprados como esclavos y pertenecían a alguien en particular. Este esclavo también pues podría ser liberado de algunas maneras. Cuando llegaba pues a ser liberado, el amo pues podía liberarlo por algunas razones, podía alguien comprarlo, se vencía un tiempo determinado, habían varias razones, y se decía que el esclavo quedaba redimido. Esa palabra redimido pues nos llama la atención porque tiene mucho que ver con lo que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. Él nos redimió. Nosotros pues llegamos a ser esclavos a causa del pecado. No veníamos de una guerra, sino que a causa del pecado pues nos hemos constituido en esclavos. Ahora, no necesariamente podemos permanecer en ese estado. Nosotros tenemos pues la oportunidad de vencer esta situación no por nuestra propia cuenta, sino por quien nos redimió, que es Cristo Jesús, y en su sangre preciosa pues nosotros llegamos a alcanzar esa libertad plena que nos hace libres para amar, libres para hacer el bien, para servir y para dar testimonio a otros de quién nos ha libertado. Entonces eso es lo maravilloso de ser libres, que somos libres no en nosotros mismos, sino libres en Cristo Jesús. Qué bonito. Qué bueno y qué interesante es saber que podemos ser libres para hacer el bien, pero que si hoy hay esclavos y no es precisamente de un yugo, de un amo. Hoy hay esclavos de vicios, hay esclavos de conductas, así que estamos dando precisamente en este momento la bendición de que Dios te llamó para ser libre y libre para hacer las buenas obras. Amén, así Bien, es. ahora vamos a hablar un poquito de esposos y esposas, porque Pedro también nos trata este tema. Correcto. Dice 1 de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 7, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea de extremo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara estuvo sujeta y obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid
con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, ¿de qué manera es relevante lo que está diciendo para el matrimonio en la sociedad actual? Porque todo esto que está diciendo está como lejos de lo que estamos viviendo ahora. Efectivamente, porque estamos ante una pérdida de valores, de principios, de una, quizás podríamos llamar una decadencia de estos aspectos que en un principio la Escritura pues resaltó con tan bonito, tan bello como se ve allí ejemplificado, de cómo debía ser la dama, cómo debía ser incluso el caballero, porque hablamos también del esposo, su actitud, su comportamiento, su relación con aquella dama que el Señor había entregado para que fuese su compañera. Pues muchas de estas cosas se han perdido y encontramos que hoy en día pues es muy fácil hablar de mal de una dama. Alguien quizás se expresa mal de la esposa de otro caballero, quizás una dama no se valora a sí misma. Todos estos aspectos hacen que las relaciones matrimoniales, las relaciones de esposo y esposa, pues hayan perdido un poco la visión de lo que se menciona acá en la Sagrada Escritura, de una pareja que ha decidido consagrarse, se ha entregado, ha hecho votos de que sería el uno para el otro, y que incluso su atavío personal, su atavío interno, externo primeramente, sí, debería ser el adecuado, revelando entonces cómo era su atavío interno. Es decir, se vestirá la dama de una manera que indique que su corazón y su mente pues están en concordancia, ¿verdad?, con eso que ella está reflejando. Lo que va a decir quizás no es tan importante como lo que representa. Lo que hace quizás es fruto de una vida diferente, una vida consagrada. No estaríamos hablando esclava del esposo, sino más bien, sometidas, ¿verdad? Sino sujeta en aquel sentido, ¿verdad?, en que el hombre sería su compañero, su guía, una persona que está allí a su lado para apoyarle, para animarle. Y quizás nosotros los caballeros, pues en este aspecto debemos detenernos un poquito y valorar a estas damas que el Señor nos ha entregado, y reconocer que es un don de Dios, que es una oportunidad maravillosa de que entre tantas mujeres el Señor nos ha dado una mujer virtuosa, una mujer que es capaz de querernos, de amarnos, de atender los hijos, la familia, que comparte tantas cosas y al mismo tiempo puede atenderse ella misma, puede verse bien, puede ayudar a otras personas. Entonces es un misterio. A veces lo vemos como, vamos a verlo los caballeros como un misterio, el hecho de que una dama sea capaz de hacer tantas cosas y hacerlas bien, para honra y gloria de Dios. Así que en esta hora quisiera también felicitar a todas aquellas damas que hacen su papel de esposas, de amigas, de consejeras. Es una misión maravillosa que el Señor ha puesto en sus manos. Gracias, hermano. Lo vi y lo sentí hablar con tanta emoción de este tema de las mujeres, que con toda seguridad puedo creer que tiene una buena madre y una buena esposa. Así es, y gracias a mi Dios porque es de esta manera. Qué bueno. Muy bien, vamos a dejar entonces atrás esta parte de esposos y esposa y pasamos a las relaciones sociales. Definitivamente que el apóstol Pedro nos está brindando grandes enseñanzas para nosotros llegar a experimentar una vida muy bien conducida, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora entramos a lo que son las relaciones sociales. Y para hacerlo vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 13, verso 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermano, ¿por qué es importante que todo empleado que sea creyente se someta con el debido respeto al jefe, al empleador, sea este justo o injusto, sea amable o no lo sea? Quizás a veces pensamos que si me hacen bien, pues voy a pagar con bien. Si me dan algo, pues yo podría también dar algo a cambio. Pero cuán difícil es si no me dan nada, si no recibo algo a cambio, pues un regalo, un presente. Entonces, o si alguien me trata mal,
¿cómo yo podría tratarle bien? Quizás a veces eso no cuadra bien en nuestra mentalidad, a veces un poco saturada por las cosas del pecado, las cosas de este mundo. Pero el Señor nos ha llamado a ser diferentes, nos ha llamado a entender nuestro papel. Hay momentos en que nos toca el papel de empleado, de obrero, de un trabajador que tiene algún patrón, algún jefe un poco riguroso, como dice la Escritura, un poco duro. Un patrón que pues le exige y a veces consideramos me está exigiendo demasiado, pero a veces lo necesitamos. A veces necesitamos aprender en el trabajo, en el lugar de trabajo, con las relaciones que tenemos con los otros compañeros, a llevarnos de una forma diferente, a aceptar lo bueno y lo que consideramos también malo, para que de alguna otra manera nuestro carácter se vaya puliendo y podamos estar seguros de que podemos trabajar, podemos estar en contacto, relacionarnos con todo tipo de personas sin que esto afecte nuestra espiritualidad. Lo más importante es eso, que mostremos a nuestros compañeros, nuestras relaciones, hasta con nuestros jefes, a veces no creyentes, en quien hemos creído y que nosotros somos siervos, somos empleados de un jefe superior. Sí, qué bonito. Qué bueno que el Señor nos haya dejado instrucciones como esta, donde podemos aprender, valorar cuán importante es que nuestra comunión con Dios no solamente es lo que importa, sino con todos los seres humanos en todos los ámbitos. Nos vamos a un corte, pero ya regresamos para seguir conversando con el profesor Israel Núñez. Séptimo TV, la señal de Dios, tiene para ustedes el placer de presentarles material original, inédito, producciones nuestras, como las lecciones trimestrales, ilustración de salvación, lecciones de vida. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en nuestra cuenta de YouTube, Canal Séptimo TV. Tú eres parte de esta gran familia. Estudia la palabra y llénate del Espíritu de Dios. Con Séptimo TV, siente la paz del mensaje divino y compártela con otros. Dios te bendiga. Ahora conversando un poco de lo que es el cristianismo y el orden social. A pesar de saber que las organizaciones y los gobiernos humanos son imperfectos y que a menudo se ve mucho pecado, muchas faltas y muchos errores, y a pesar de que tenemos malas experiencias, malos recuerdos acerca de los gobiernos, de los líderes, incluso religiosos, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos instan como cristianos a someternos a la autoridad de ellos, porque los cristianos debemos ser ciudadanos modelos, correctos, obedientes. Hermano, ¿puedes leernos lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 5, los versos 27 al 29? ¿Cómo no, hermana? Dice de la siguiente manera: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgando en un madero. A este Dios lo ha exaltado a su diestra. Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que obedecen. Así es. Ahora, en el estudio, en todo el trayecto, hemos estado siguiendo cómo el consejo del apóstol es a una obediencia. Nos está hablando de sumisión, de respeto, pero sin embargo, lo que acaba de leer aquí está contradiciendo lo que él está enseñando durante todo el estudio que hemos realizado. ¿Por qué sucede esto? Cuéntenos. Claro, aquí el apóstol ha llegado a un punto en el que la obediencia queda sujeto a
algún asunto en particular, y sería que no trascienda, que no traspase los límites. ¿Cuál es el límite entonces para el cristiano? Bueno, mientras puedo someterme, puedo estar obediente, sumiso a las leyes terrenales, siempre y cuando esto no toque el plano espiritual, siempre y cuando esto no atente contra los principios, los fundamentos míos como cristiano y de mi Dios en quien he creído. Si esto trasciende, pues entonces hasta ahí puedo llegar. Y mi obediencia pues no estaría en rebeldía abierta, sino que estaría siendo obediente, pero ahora a Dios. Como dice la Escritura, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pablo y Pedro, pues en esta misma tónica, pues ellos desobedecieron, o dicen que estos discípulos, estos apóstoles, desobedecieron las leyes terrenales porque prefirieron obedecer o prefirieron mantenerse firmes al principio bíblico de que la obediencia debe ser primero a Dios, y como consecuencia pues obedeceremos también a los reyes, a los gobernantes terrenales. Ese mismo principio debe regir nuestras vidas. Ese mismo principio debe estar enmarcado en todo lo que nosotros hacemos. Primero Dios en primer lugar, y seguramente el fruto, todo lo que hagamos, las consecuencias van a ser positivas, van a ser también de obediencia, y vamos a ser un apoyo a nuestra sociedad, vamos a ser personas respetables, personas que los demás van a decir, es diferente, se le ve algo especial. ¿Con quién trabajará? Trabajamos para Dios. Nuestro jefe, nuestro gobernante principal es Dios. Hemos aprendido de Él. Y en el manual especial pues, que nos ha dejado, hemos visto las instrucciones para permanecer fiel a Él, pase lo que pase. Eso me suena interesante. ¿Cómo es eso de que trabajamos para Dios si cuando yo veo a mi jefe o la persona que me está contratando, podría decir alguno de los amigos, no estoy viendo a Dios? Independientemente para quien nosotros trabajemos, si consideramos que es buen patrono o no lo es, debemos siempre estar preparados, mentalizados que nuestro jefe superior es el Señor. Y a Él obedecemos, para Él trabajamos, y lo que nosotros hagamos va a ser fruto de una vida sometida, transformada por un jefe superior, por un Padre celestial, que obviamente pues nos ayuda a ser empleados diferentes, nos ayuda a tener buenas relaciones en el lugar de trabajo, nos ayuda a tener una relación armoniosa, incluso con aquellos jefes que consideremos que no son los más agradables posibles en el trato, en las relaciones día a día. Sin embargo, también estamos llamados a orar por estas personas que consideremos que no son muy amables, muy cariñosos. Debemos orar por ellos, por nuestros gobernantes, por nuestros patronos, por las personas que están a nuestro alrededor, que quizás tienen un estatus mayor al nuestro, y el Señor pues entonces hará el trabajo necesario en ellos para que ellos también puedan llegar a ser personas socialmente amables, cariñosos, respetuosos también con sus trabajadores. Quiere decir entonces que nosotros podríamos pensar que todo empleador que va a contratar a alguien y sabe que este es cristiano debería considerar que va a tener un excelente empleado. Eso ocurre frecuentemente, porque encontramos que en muchas oportunidades pues alguien nos dice, ¿conoces a algún joven, alguna joven que sea de tu iglesia, que sea cristiano? Un muchacho que lo necesito para un cargo especial. Solamente una persona cristiana puede ocupar ese cargo. Hace poco pues me solicitaron un joven así. Yo tenía una persona y hoy la persona pues está haciendo ese trabajo allá. Yo le dije, mira, debes mantener un testimonio excelente, no porque yo te recomendé, sino porque quien da la recomendación no fui yo, sino que Cristo, ¿verdad? Es quien ha hecho esa influencia que tú vas a tener allí en ese lugar en tu vida, y ahora tú debes mostrar que realmente eso es así. Donde quiera que estés, testifica, como ya vas con ese título de cristiano, pues entonces testifica ante los demás que en quien has creído. Haz tu trabajo bien hecho. Quiere decir entonces que hay personas que sin ser cristianas quieren tener como empleado personas cristianas. Así es, evidentemente les hace falta, porque hoy en día con esta pérdida de valores, de principios, pues un cristiano se espera que los tenga, y nosotros podemos levantar esa bandera de los valores y los principios en cualquier lugar y donde quiera que nos desarrollamos como trabajadores. Eso está muy interesante. Bueno, ha avanzado el tiempo. Pero sin embargo considero que hemos tenido un estudio bastante fructífero e interesante, con buenas lecciones aprendidas de lo que debemos poner en práctica para ser buenos ciudadanos, podríamos decir.
porque estuvimos hablando de ciudadanos del reino o de nación, patria, personas que por ser cristianas o por ser correctas aprenden y viven obedientes y sujetos a las leyes del país. Y como dice las Sagradas Escrituras, que cuando somos personas obedientes, contra esas personas no hay ley. Porque si no robas, no engañas, no mientes, nada te acusa y nada te persigue. También estuvimos hablando de las relaciones de pareja. Mujeres sujetas a sus esposos, pero se habla también de esposos que aman, que proveen y que velan por sus compañeras. También estuvimos viendo cómo es de importante que si nosotros como empleados, obreros, seamos correctos, seamos cumplidores de nuestras labores independientemente de cómo sean los jefes que tenemos, porque pensamos que hacemos un trabajo primeramente para Dios y luego para los hombres. Pero eso no queda allí, porque puede ser que tú no seas un empleado, puede ser que tú seas el empleador. Y como ese empleador también debe ser correcto y justo. Así que para dar la despedida ya a este programa, hermano Israel, ¿lo puede hacer con una oración? ¿Cómo no? Oramos. Amante Salvador, estamos muy agradecidos porque nos has dado estas instrucciones maravillosas que nos hacen mejores personas, mejores ciudadanos de esta tierra y especialmente nos permites prepararnos para un reino mejor, el reino venidero. Gracias, buen Dios, por todas las bendiciones que nos das como hijos tuyos, como ciudadanos de la patria celestial. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigo, por habernos acompañado en este estudio. Seguimos todavía con muchas más enseñanzas de estas cartas de Pedro. Quédate con nosotros en el próximo programa y vas a seguirnos por las redes sociales como ya lo has venido haciendo y las direcciones están en este momento en pantalla. Gracias, que Dios te bendiga y será para la próxima.